quiero compartir una palabra. El pastor José Luis viene hace mucho hablando de este tema y es la santidad. No voy a hablar de algo nuevo. Y saben que esta palabra no es para el hermano, no es para el vecino pecador que usted conoce, no es para su esposo pecador, su esposa pecadora, sus hijos. Es para usted y para mí, para nosotros. Así que cuando usted escuche esta palabra, no piense en otros, piense en usted. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar al revés, antes de leer el versículo lema, quiero leer Romanos 12:2. Y se relaciona mucho a lo que estamos viviendo en estos días en la sociedad. La Biblia en Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Hebreos 12:14 es el versículo en la Reina Valera contemporánea, dice: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La versión Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por vivir en paz con todo y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Y saben cuál es la preocupación que hay en mi corazón en estos días por mi vida y por su pueblo? Y es que seamos engañados por el diablo de que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Hermanos, la santidad es para estos días. Y ustedes pueden decir: bueno, pero es difícil vivir en santidad en estos días por la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso leí al principio Romanos 12:2. No se amolden a este mundo. No se amolden al mundo actual, porque el mundo actual lo que quiere es desviarnos del camino, desviarnos de lo que Dios ha establecido en su palabra para que vivamos en santidad y una vida eterna con Él y en Él. Lo que el mundo actual quiere es que nosotros vivamos por el mismo placer, por el placer de nuestra carne y no por lo que Dios quiere. No vivir en el Espíritu es lo que el enemigo quiere, lo que el mundo quiere. Y sin ir más lejos, este fin de semana lo que se está viviendo en nuestra ciudad. El enemigo quiere intimidarnos. El enemigo quiere desenfocarnos de lo que es vivir en santidad, porque él sabe lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no hay tiempo. No hay tiempo. Algunos jóvenes, adolescentes o aún adultos que hoy viven su vida de manera libertina, viven su vida como quieren, sin obedecer al Señor. Tal vez algunos están pensando: más adelante voy a decidir vivir según los preceptos de Dios. En algún momento voy a elegir, voy a decidir seguir al Señor. Pero esa es una mentira del diablo. Nosotros no sabemos cuándo será el día en el que el Señor Jesús regresará por segunda vez a buscarnos.
No podemos negociar con el pecado. No podemos perder tiempo. Necesitamos decidir vivir en santidad. Y es Dios quien nos santifica. Por eso nosotros decidimos acercarnos a Él. Confesar nuestros pecados, purificarnos. Es Él quien lo hace. Por eso necesitamos acercarnos primero a Él, de rodillas, rogando que Él sea quien nos purifique, que Él sea quien nos ilumine, que Él sea quien nos revele, que examine nuestro corazón para ver cuáles son las cosas que en este tiempo no le agradan, qué hay en nosotros que a Él no le agrada. Y saben que cuando pensaba en esto, en la santidad y en este tiempo, en estos días, porque he escuchado en estas semanas decir, pero es muy difícil en este tiempo vivir en santidad. Y el mensaje que el Señor me ha dado, o el ministerio que el Señor me ha dado, es hablar acerca de sexualidad. Y una de las herramientas o de las estrategias que el diablo está usando en este tiempo es la sexualidad. Lo que el pastor nos viene enseñando, la idolatría y la inmoralidad sexual, que se relacionan. El diablo constantemente está haciendo lo posible por él, porque él no puede hacer lo imposible, para que nosotros cedamos a la tentación sexual, que caigamos en inmoralidad sexual. Dios detesta la inmoralidad sexual. Y pensaba en Noé. El Señor me hacía acordar de Noé. Porque uno puede decir, en este tiempo es difícil vivir en santidad. Es difícil obedecer al Señor en el área de la sexualidad o en todas las áreas. En lo económico, en lo laboral. Es difícil seguir al Señor en este tiempo. Y sostener o no claudicar en nuestra fe. Pero ¿sabe qué? El Señor, cada vez que eligió a alguien, cada vez que levantó a alguien para que brille, eligió a alguien justo, santo, íntegro. Y eso podía leer en Noé. Dice que en ese tiempo la maldad había crecido. Creció tanto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La maldad creció tanto que Dios había decidido destruir al hombre, quitarlo de la faz de la tierra. O sea que la maldad, que el pecado, no es algo de este tiempo solamente, sino que ya era antes en el principio. Pero Dios encontró a una persona en la tierra y era Noé. Dice que Noé era justo delante del Señor. Justo delante del Señor. Y Dios salvó a Noé y a su familia. ¿Y saben qué les quiero decir con esto? ¿Qué mensaje les quiero dejar? Que el Señor premia la santidad, la integridad. Si usted decide vivir en santidad, si usted decide vivir en integridad, aunque el mundo se ponga en contra, aunque el mundo se ría, aunque el mundo lo castigue o lo golpee o lo acuse, usted será honrado por el Señor. Usted será honrado por el Señor. No se deje intimidar por la sociedad, por el enemigo o por este mundo. Hermano, no nos amoldemos a este mundo. ¿Saben qué? La Biblia dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra. La Biblia dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a un reino que es incorrompible, es inconmovible y es eterno. Y si usted pone su fe
en el único que es eterno y que puede salvarnos, usted será bendecido y Dios honrará su fe. ¿Y sabe qué? Quiero animarlo a vivir en santidad. Y hay muchas personas aquí, incluso hablaba esta semana, que anhela vivir en santidad, quiere vivir en santidad, pero aún no da el paso para obedecer al Señor en todas las áreas. ¿Y saben qué? La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1, 13 al 16, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué dice? ¿Dios va a decidir por nosotros? ¿Dios va a elegir por nosotros? ¿Dios va a ser santo por nosotros? Ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer a sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santos. Dios mismo nos anima y nos exhorta a vivir en santidad y libre de la inmoralidad sexual. Libres de la inmoralidad sexual. Dios nos anima a que vivamos lejos de los deseos de la carne. ¿Y saben qué? Cada vez que uno dice deseos de la carne, a muchos de nosotros o a muchos se les puede venir a la mente la sexualidad o los deseos sexuales. ¿Saben qué? La sexualidad es un don, es un regalo de Dios. La sexualidad en sí misma no es pecado. Dios nos creó a cada uno de nosotros con una sexualidad. Y Dios quiere que vivamos una sexualidad plena, que vivamos una vida plena. Dios quiere que nuestra sexualidad sea plena. Pero por eso Dios ha establecido en su palabra que la intimidad sexual sería, según su voluntad, dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto lo hemos escuchado o lo venimos escuchando de nuestro pastor. Es muy importante que nosotros entendamos que la sexualidad, el sexo que Dios nos regaló, el sexo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y es algo bueno. Dice la palabra de Dios que Dios vio todo lo que había creado y todo lo que hizo era bueno y muy bueno. Bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Y Dios había creado al hombre y a la mujer con su sexualidad. Pero esto no significa que nosotros podamos vivir una sexualidad libertina y que sean nuestros deseos sexuales los que nos dominen, sino que nosotros deberíamos vivir en santidad según los parámetros de Dios establecidos en su palabra para la sexualidad. Dios dice, huyan de la inmoralidad sexual.
En Primera de Tesalonicenses, un pasaje que el pastor nos ha compartido, dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñé a vivir de la forma que Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Ahora los animamos y les pedimos que en el nombre del Señor Jesús se esfuercen más. Conocen muy bien las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como lo hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esta manera. El Señor castiga a todos los que cometen estos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. No para que vivamos en el pecado. Dios anhela, desea que cada uno de nosotros pueda vivir una sexualidad plena dentro del matrimonio. Y si usted en este tiempo no está obedeciendo al Señor, si usted en este tiempo no ha decidido o no está viviendo en santidad, hermano, quiero animarles por el amor de Dios, quiero animarles en el nombre de Jesús, que usted decida buscar el rostro del Señor y vivir en santidad, porque su palabra dice: nadie verá al Señor que no viva en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No deje pasar un solo día más sin pedirle al Señor que lo purifique, que lo santifique. Y cuando el Señor viene a su vida con revelación, cuando el Señor viene a su vida y revela el pecado, tírese, póstrese delante de Él, pídale perdón, arrepiéntase y cambie su manera de vivir. Cambie su manera de vivir, cambie el comportamiento. Cambie la manera de vivir que no agrada al Señor. Ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor va a venir. Y yo sé que en este tiempo es difícil, como era en el tiempo de Noé, como era en el tiempo de Job. Pero nadie que ha confiado en el Señor, nadie que ha puesto su fe en el Señor, nadie que ha decidido honrar al Señor ha sido defraudado. Nosotros tampoco. ¿Sabe qué? El bien siempre gana. Aunque nosotros veamos en nuestra sociedad, aunque nosotros veamos en nuestro trabajo, aunque nosotros veamos tal vez en nuestra familia, que parece que los que hacen el mal, que los que deshonran al Señor están mejor. Que parece que aquellos que deshonran al Señor, que no viven en santidad, que aquellos que lo desobedecen, parecen que son los que más prosperan. Yo quiero decirle, estimado hermano, que si usted pone su confianza en el Señor, si usted obedece al Señor, si usted decide vivir en santidad, si usted decide por la integridad, no será defraudado. Y su defensor es el mismo Rey de Reyes, el Dios de los dioses. No claudique en sus convicciones al Señor. No claudique vivir en santidad. Esta semana hablaba con un hermano y me decía: pastora,
Yo he cometido todos los pecados. Yo le he sido infiel cientos de veces a mi esposa. Yo he sido malo con mis hijos. Yo he deshonrado al Señor. Yo me he reído. Yo me he burlado de aquellos que confiaban en el Señor. Pero el Señor me ha alcanzado y Él transformó mi vida. Y hoy veo cuántos beneficios tienen aquellos que confían en el Señor. Cuántas bendiciones tienen aquellos que confían en el Señor. El Señor ha restaurado su familia, el Señor ha restaurado su matrimonio. Y Él me decía, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Y yo quiero animar, decía Él, yo traigo a todos mis compañeros de trabajo y les animo a confiar en el Señor, porque Él es fiel, y aquellos que viven en santidad y en integridad no serán defraudados, y el Señor nunca los va a fallar. Y tal vez usted en su trabajo es tentado diariamente, no solo en la sexualidad, a hacer trampas. Tal vez en su economía usted se siente tentado constantemente a hacer negocios que no convienen. O en la sexualidad. El diablo nos tienta diariamente para hacernos caer y que no vivamos en santidad. Pero ¿saben qué? El Señor es quien nos ayuda diariamente. La palabra de Dios dice que Jesús mismo fue tentado. Muchas veces nosotros no queremos sufrir. Nosotros le esquivamos al sufrimiento. Nosotros no queremos que la sociedad o que el mundo se burle, se ría de nosotros. Y muchas veces por temor a que se rían, por temor a que nos traten de tontos, por temor a que nos traten de retrógrados, por temor a que nos traten de un montón de cosas feas, porque no seguimos al mundo, nosotros nos amoldamos. Entonces cedemos a la tentación de mirar pornografía con los compañeros. Cedemos a la tentación de enredarnos emocionalmente con alguien que no es el cónyuge. Cedemos a la tentación de enredarnos emocionalmente con alguien que no conoce al Señor. Cedemos a la tentación de robarle al Señor. Cedemos a la tentación de hacer trampas en nuestro trabajo, de hacer alianzas que sabemos que no nos convienen. Pero yo quiero decirles, hermanos, no nos amoldemos a este mundo. Sigamos los caminos del Señor, sigamos viviendo en santidad. Y si usted está aquí en esta tarde y tal vez no vive en santidad, está sentado allí y no está obedeciendo al Señor, yo quiero animarlo en esta tarde a que hoy decida volcar su vida y consagrar su vida completamente a Dios y seguir los parámetros, los preceptos de Dios que ha establecido en su palabra. Dios nos anima a que podamos vivir cada día más puros y alejados de la inmoralidad sexual. ¿Y saben dónde se gana la batalla de la tentación sexual? En los tiempos de intimidad con Dios. En los tiempos de intimidad con Dios. Dios conoce nuestra vida y es en Él, en el único que nos haremos fuertes. Es el único que nos dará la fortaleza para vivir en santidad y vencer el mal. Aunque en este tiempo parezca que todo está perdido. Saben que muchas veces
me sentí tentada a decir, Señor, ya hemos perdido la batalla como iglesia en la sexualidad. Y este fin de semana se quebraba mi corazón al ver las noticias. Y le decía, Señor, ¿dónde está la iglesia que tiene que brillar en un mundo oscuro? Señor, ¿dónde están tus hijos, tu pueblo santo? Señor, ¿por qué cada día, cada semana en el ministerio tenemos que ministrar a tu pueblo que vive en inmoralidad sexual, en pecado sexual? Señor, ¿por qué diariamente, hermanos, recibimos consultas, recibimos llamadas de teléfonos, por el teléfono, de hijos de Dios, de cristianos de años, cristianos que conocen la palabra de Dios, que conocen de líderes que viven en inmoralidad sexual? Como si esto no importara, porque total Dios nos perdona. Y veía este fin de semana y digo, Señor, aparentemente la batalla está perdida. Señor, aparentemente hemos perdido en el área de la sexualidad. Señor, al ver las manifestaciones, al ver las leyes que se están promulgando, que se están sacando, que se están sancionando en contra de la palabra de Dios, parece que hemos perdido, Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? La batalla no está perdida. La batalla no está perdida. La batalla no está perdida. Porque como el Señor levantó un Noé, porque como el Señor levantó un Moisés, porque como el Señor levantó un David, levantó un Job, como el Señor levantó un Pablo, un Pedro, un Juan, que lo único que hacían era declarar y llevar la palabra a todo el mundo y confesar las buenas nuevas. Nosotros en este tiempo, en esta sociedad donde parece que la batalla de la santidad está perdida, nosotros debemos levantar la bandera de la santidad. Nosotros debemos vivir en santidad, porque nosotros seremos la luz que el mundo que vive en oscuridad verá. Aunque parece que en la sociedad está todo perdido, aunque parece que los de afuera son más, aunque parece que los que proclaman los de afuera es más fuerte, aunque parece que ellos son multitud, la palabra dice que si el Señor es con nosotros, nadie puede ir con nosotros, y que los que están de nuestro lado son mucho más de los que están con los enemigos, con el enemigo. Bien, vivamos en santidad. Hermano, hermana, salga de aquí decidiendo por la santidad. La santidad lo va a proteger. Ya nos ha enseñado el pastor. La santidad lo va a proteger. La santidad va a hacer que otros vean a Cristo en su vida. No claudique en su fe. No claudique en lo que cree, no claudique. Solo en Cristo tenemos la roca firme. No se amolde a este mundo. Deje de vivir en inmoralidad sexual. Deje la idolatría y decida vivir en santidad delante del Señor. Aunque cueste. Aunque cueste. Dice la palabra de Dios que Jesús aprendió la obediencia con el sufrimiento. Y hoy el pastor Oscar nos predicaba acerca de que nosotros somos esclavos de Jesucristo.
Y nosotros decidimos ser esclavos voluntariamente de Jesucristo y obedecer a su palabra. Y Pedro nos anima mucho a soportar los sufrimientos por Jesucristo. A que soportemos el sufrimiento. El mundo, yo quiero decirles, el mundo se va a burlar porque usted vive en santidad. El mundo se va a reír. El mundo lo va a querer intimidar. El mundo lo va a perseguir por la santidad. Pero no claudiquemos y decidamos ser luz en medio de la oscuridad. Llevemos el mensaje de Jesús en medio de la oscuridad. Llevemos el mensaje de la santidad en medio de este mundo de oscuridad. Llevemos el mensaje de la santidad. Y decidamos, busquemos al Señor y que sea Él quien día a día nos santifique, porque Él mismo dijo: sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa? Apartados del mal, apartados del pecado, apartados de la inmoralidad, apartados de la idolatría, apartados del mal, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto es cosa seria, hermanos. Esto es cosa seria. El Señor viene pronto. Su palabra lo dice. El Señor viene pronto a llevar a su iglesia santa, sin mancha. Y nosotros somos su iglesia. Decidamos vivir en santidad delante del Señor. Amén. Amén. Puede ponerse en pie. Señor, tu palabra es clara. Señor, en tu palabra no hay grises. Tu palabra nos anima, Señor, a vivir en santidad. Tú dijiste, Dios mío, sean santos porque yo soy santo. Tú dijiste, Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Señor, hoy decidimos consagrar nuestra vida nuevamente a ti. Señor, yo te pido que tú examines nuestros pensamientos, que tú examines nuestro corazón. Señor, que tú nos ayudes a vivir en santidad, que tú nos santifiques, Señor. Señor, que tú nos ayudes a vivir una sexualidad conforme a lo que a ti te agrada, Señor. A no amoldarnos a este mundo, Señor. A no hacer lo que este mundo quiere. Señor, a no ceder ante la tentación, no solo sexual. Señor, a no ceder a la tentación de otros ídolos. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Yo ahora quiero bendecir a tu pueblo. Muchos de ellos, Señor, en este tiempo están luchando con la inmoralidad sexual. Muchos de ellos, Señor, están luchando con la pornografía. Señor, muchos de ellos están luchando. Y hermano, posiblemente el Espíritu te esté hablando en este momento. Hoy decidí vivir en santidad.
Hoy decile al Señor, si estás luchando con la pornografía, no tenés que orar en voz alta. Allí en tu corazón, decidilo en tu corazón. Hoy, si hoy el Señor te está trayendo convicción de pecado, pedile perdón y decidí vivir en santidad. Muchas de las personas aquí están luchando con la pornografía. Pedile al Señor que te ayude. Y muchos tal vez en este tiempo no están consumiendo, pero sí todo el tiempo traen a su mente las imágenes que ya han visto, que han consumido. Y está comprobado, hermano, que una imagen puede durar hasta 10 años en la mente. Pero yo hoy, en este tiempo, el Espíritu de Dios está aquí. Hoy quiero orar por tu vida y quiero orar al Señor para que el Espíritu Santo borre esas imágenes que en algún momento de tu vida viste, que Él las borre para que el enemigo ya no pueda acusarte más por esa práctica. Y si hasta el día de hoy, hasta este tiempo, estuviste consumiendo pornografía, hoy decile al Señor, Señor, hasta hoy decido vivir en santidad. Hoy decido entregar toda mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos a ti. Decile al Señor. No juegues, hermano, con este tema. Que el diablo no te agarre por este punto. El diablo quiere destruirte, quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu sexualidad. No se lo permitas. Tal vez aquí también hay gente que está luchando con la infidelidad. Tal vez no tiene otra pareja, o sí, pero está enredado emocionalmente con alguien que no es su esposa o su esposo. Y tal vez te está costando, pero hoy, cueste lo que cueste, soltá el pecado en el nombre de Jesús. Confesale al Señor. Él conoce tu vida. Confesale a Él tu pecado y arrepentite delante del Señor para que Él pueda santificarte y purificarte. Confesá tu pecado, hermano, hermana. Si hay alguien aquí que está luchando con la infidelidad, que ha decidido pecar siéndole infiel a su esposo o su esposa, hoy decidí abandonar el pecado, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Tal vez hay gente aquí que está robando, que tiene un vicio, una adicción en su vida. Hoy es la tarde, hoy es el día que el Espíritu de Dios te va a ayudar y decidí, hermano, abandonar el pecado. Decidí por la santidad, decidí vivir en santidad a partir de hoy. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Señor, tú has traído esta palabra. Y si no es tu Espíritu Santo, Señor, el que ministra al corazón, yo no lo puedo hacer. Señor, la inmoralidad sexual es algo que hoy está predicando el mundo, predica la sociedad. Pero nosotros vamos en contra de la corriente. Señor, yo anhelo que tú nos levantes como iglesia para brillar en esta ciudad, en esta sociedad que vive en oscuridad.
Señor, que tú nos levantes como hombres y mujeres santos. Santos, que en el lugar en el que están, Señor, la gente pueda verte a ti. Señor, que la gente pueda ver en nosotros tu transformación. Que la gente comience a decir: yo conocía a esta persona antes y ahora ya no la conozco, la desconozco. Hay alguien que ha transformado esta vida. Señor, yo anhelo que tu iglesia sea transformada, que se acerque a ti, Señor, y que en la sociedad marquemos la diferencia y que brillemos en esta sociedad oscura, Señor. Que la gente comience a decir: yo conocí a este. Yo conocí a esta persona que era infiel, que era estafadora, que era ladrona, que era mentirosa, que era adicta, que consumía pornografía. Yo la conocía, pero alguien la ha transformado y ya la desconozco. Ya no es la misma persona que yo conocía. Y ahí, Señor, el mundo pueda verte a ti, Señor. Límpianos a todos, Señor, te necesitamos. Señor, tú demandas santidad de nosotros. Y no es algo que tú haces, nosotros decidimos, Señor, abandonar el pecado, Señor. Hoy, Señor, tu pueblo decide. Hoy tu pueblo, Señor, levanta la bandera de la santidad. Hoy tu pueblo, Señor, decide vivir en santidad. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, Señor, porque queremos verte a ti, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Queremos vivir eternamente contigo, Señor. Por eso, Señor, hoy levantaremos la bandera de la santidad. Levantaremos tu nombre en alto, Señor, aunque sea lo contrario a lo que la sociedad dice. Señor, y hoy queremos bendecir nuestra ciudad. Señor, levantamos un clamor por nuestra ciudad. Señor, tú conoces lo que estamos viviendo. Tú conoces lo que este mundo está viviendo, Señor. Tú conoces la maldición que acarrean los países con las leyes en contra de tu palabra que se está sancionando. Y pedimos misericordia y piedad por nuestra sociedad. Señor, bendecimos la amada ciudad de Resistencia. Resistencia te pertenece, Señor. Y es una ciudad donde hay avivamiento. Es una ciudad donde tu pueblo se levanta y resplandece. Resplandece, resplandece, Señor. Y yo declaro que en la ciudad de Resistencia no habrá confusión, sino que tu pueblo será el que brille aquí, Señor. Tu pueblo. Hoy levantamos la bandera de la santidad y brillaremos en nuestra ciudad. Y todo lo que la ciudad ha vivido este fin de semana será olvidado, Señor, porque tu pueblo se levantará para brillar en esta ciudad. Declaramos que toda maldición que se ha soltado queda anulada por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, queda anulada, Señor. Queda anulada, Señor, por la sangre de Cristo. Bendecimos nuestra ciudad y declaramos ciudad de paz, ciudad de avivamiento, ciudad donde fluye leche y miel, ciudad donde tu espíritu se derramará como nunca antes, la ciudad que mandará, que enviará cientos y miles de misioneros al mundo proclamando tu palabra, porque tus hijos
hijos que son santos brillarán, Señor, y establecerán aquí tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, 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 amén.